Estamos ya con Ana Belén Cordero, a quien le doy la más cálida bienvenida, secretaria de la Política Pública Anticorrupción. Gracias, Ana Belén, por estar con nosotros. Bienvenida. Y bueno, ¿qué nos puede comentar del trabajo que ha estado realizando como secretaria anticorrupción desde junio que asumió el cargo hasta ahora que estamos ya en noviembre? Hola, buenos días. Un saludo a todos los radioescuchas y gracias por la invitación. Sí, precisamente como usted mencionaba en la introducción, desde estos cortos 4 meses que he estado al mando o al frente de la Secretaría Nacional Anticorrupción, he podido no solo dar continuidad al trabajo que ya se inició en esta secretaría, sino también implementar unas nuevas herramientas que le permiten a esta secretaría cumplir con su trabajo, porque mucho se piensa o mucho se cree que esta secretaría va, digamos, al menos cuando yo me posesioné en el cargo, me decían, usted va a recuperar lo robado, va a poner a los corruptos tras las rejas. Y yo creo que eso es lo que queremos los 18 millones de Ujú. ecuatorianos. En realidad, esta secretaría, ese es el labor de la justicia. Esta secretaría tiene una labor preventiva de educación y de política pública. Y estas herramientas a las que me refiero permiten precisamente que tanto funcionarios públicos como ciudadanos, como sociedad civil en general, trabajemos en conjunto para prevenir y educarnos en temas anticorrupción. Una de esas herramientas, creo que de las más importantes que hemos llevado adelante en esta gestión, es lo que yo le he denominado el PCR anticorrupción, que es una metodología que permite a través de mapas de calor identificar, ayudar a los funcionarios públicos, a los jerárquicos superiores más altos de las instituciones, a identificar dónde pueden haber presuntos cuellos de botella o riesgos de corrupción y cómo mitigarlos. Esto ya lo hemos hecho en el Ministerio de Educación, en el Registro Civil, en SENAE, en la ANT, en Petroecuador, en la Empresa Pública del Agua y algunas otras Ujú. instituciones más. Y este proceso, digamos, nosotros lo concluimos, pero no queda ahí. Queda precisamente con un mapa de implementación para dar seguimiento para cuando el siguiente gobierno se posesione y la persona que va a estar en mi cargo también lo haga, pueda continuar con ese trabajo, porque yo siempre digo, la lucha anticorrupción no creo que es un tema que responde a partidos políticos ni a banderas ideológicas, es un trabajo que tenemos que hacerlo todos, porque siempre digo, cada dólar o cada centavo que se va en temas de corrupción es un dólar, un centavo menos para educación, para salud, para vialidad, etcétera, ¿no? Bueno, sería importante que el próximo gobierno continúe porque que sea una línea, ¿no? De todos los gobiernos luchar contra la corrupción. ¿Qué nos puede decir entonces de esta normativa que está pendiente de ser elevada a decreto ejecutivo y que, bueno, se sugiere podría continuar el próximo gobierno? Sí, esta normativa, bueno, son dos borradores de decreto que hemos elaborado. El uno con la cooperación alemana, precisamente es para cerrar un poco el círculo de normativa marco que les rige a las instituciones públicas como un marco para que regulen sus procesos internos, que es la política pública anticorrupción. Eso lo hicimos con la cooperación alemana, tomando en base o tomando en consideración la Estrategia Nacional Anticorrupción, la ENA, y hemos puesto en conocimiento del señor presidente de la República esta política para que quede para la posteridad, incluso para los siguientes gobiernos. Acá tengo la mejor, si es del caso, ¿no? Y la otra normativa es un borrador de decreto, además, que tiene todas estas herramientas con las que hemos venido trabajando. El PCR anticorrupción, con el cual ya comentamos hace un Ujú. momento. Tiene el corruptómetro. ¿Qué es el corruptómetro? Muchas veces me dicen los ciudadanos, no tenemos, a mí me lo dicen en redes sociales, en la calle, en medios de comunicación, no tenemos cómo poner alertas o denuncias ciudadanas sobre temas o actos de corrupción. En eso muy gran o muy buen aliado, al menos esa es mi postura personal, ha sido la prensa, pero también necesitamos que puedan también comunicarse directamente con nosotros. Nosotros queríamos desarrollar una aplicación, nos tomaba mucho tiempo, era muy burocrático, muy engorroso, y identificamos que existe una fundación de la sociedad civil que ya tenía desarrollada esta herramienta. Nos enlazamos con ellos, elaboramos un convenio marco y esta aplicación, que ya está disponible para Android y hace pocas semanas para iPhone también, llamada el Corruptómetro, se puede descargar, cualquier ciudadano puede hacerlo y está el detalle, yo justo grabé un video, esta ciudad, provincia, cantón, institución, puede agregarse fotos, videos,
documentos que permitan evidenciar el hecho. El ciudadano puede hacerlo de manera frontal con su identidad o de manera anónima. Ese es un tema muy importante y la gente bastante me pregunta. ¿Tienen miedo en caso de ser funcionarios públicos quizás a represalias o en caso de ser quizás personas relacionadas al sector donde denuncian a temas de criminalidad o de delitos, etcétera? Lo pueden hacer de manera anónima y nosotros garantizamos su identidad. No necesitamos conocer quién denuncia, sino lo que se denuncia. Y estos casos que hemos recibido, cuando no se ha consumado, es decir, si es que se trata de contratación pública y el contrato no se ha firmado, no se ha ejecutado, por ejemplo, Ujú. si es que la tiene que ver con TDRs que no se han hecho de manera técnica, que no se han cumplido, que se han direccionado a un proceso en particular, a un sector en particular, nosotros intervenimos, solicitamos información a la entidad contratante, al CERCOP, hacemos observaciones y en algunos de los casos hemos podido corregir el cauce de ese río que podría haberse estado desviando, ¿no? Esa es parte de nuestro trabajo. Sin embargo, cuando me dicen, mire, hay un proceso, y me ha llegado casos así, hay un proceso donde existen glosas contra X funcionarios en el año 2010 por un hospital en X sector, en X provincia, ayúdeme. Mire, yo lo que he podido ayudar es hacer solicitudes de información a la entidad respectiva para ver cómo están tratando de destrabar ese problema, ¿no? Pero hasta ahí llega mi trabajo porque comienza o ya está en cancha de la Contraloría General del Estado o de la Fiscalía General del Estado y para eso estamos las distintas funciones del Estado, ¿no? Importante, amigos. A las 7:30 conversamos con Ana Belén Cordero, secretaria de la Política Pública Anticorrupción. Y bueno, hay sectores, Ana Belén, que usted mismo lo ha mencionado, que lo mencionó en su momento su predecesor Luis Verde Soto, que hay sectores más vulnerables que otros, por ejemplo, los sectores de estratégicos, los relacionados con energía, el IES, el Ministerio de Salud. ¿Qué pasa allí? Antes de renunciar, Luis Verde Soto había hecho un informe que se le cuestionó porque se decía que son hipótesis, pero bastante preocupante de lo que, bueno, puede pasar en esos sectores estratégicos que son delicados. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la energía, con el IES, con el Ministerio de Salud? Sí, de hecho hay sectores donde, al menos yo lo digo porque ahí es donde se concentran las alertas ciudadanas que recibimos, donde nosotros participamos, hemos participado ya como en 32 directorios de empresas públicas también, y vemos en ciertos sectores donde hay mayor riesgo, donde puedan trabarse procesos y generarse actos de corrupción y donde hay más burocracia, donde la estructura está más trabada y en algunos casos más enraizadas ciertas estructuras, es más proclive a que puedan haber actos de corrupción y con eso hay que ser sumamente preciso. Nosotros hemos visto y hemos observado en este tiempo de gestión, y no solamente desde la Secretaría, sino cuando yo fui vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional, que hay ciertos sectores, como usted ya lo mencionó, el sector energético, el sector petrolero, las compras públicas en general en el sector salud, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y algunas empresas públicas, sobre todo la petrolera y las de energía, que son las que más, digamos, presupuesto manejan y Ujú. proceso manejan. Y claro, muchos me dicen, bueno, eso ya sabemos, pero ¿cómo solucionamos o cómo destrabamos este gigante que no solo, en todas las gestiones pueden haber inconvenientes o riesgos, ¿no? Y un tema muy importante a reconocer, y lo he dicho en varios medios de comunicación, cuando Rafael Correa estuvo en el poder, él combatió los sindicatos públicos, los sindicatos del sector público en general, el eléctrico, el petrolero. Me acuerdo que los desmanteló en cierta medida. Eh, y ahora, en estas últimas gestiones, estos sindicatos han tenido mucho poder en el sector público. Eh, de hecho, cuando se intenta, no digo frenar, porque los derechos de los sindicatos en algunos casos son derechos adquiridos y son derechos laborales, etcétera, siempre y cuando no sobrepasen, no sé, pues los derechos de los demás trabajadores, ¿no? O los derechos de los ciudadanos, a tener un buen servicio de provisión de energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, cuando se intenta, digamos, poner un marco regulatorio a ciertos sindicatos al interior de las empresas públicas, no le gustas al sindicato y eres incómodo para el sindicato y te logran echar finalmente, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido en algunas gestiones. Y creo que el que se siente, sobre todo en las empresas públicas que tienen sindicatos grandes en este nuevo gobierno, y
yo no digo deshacerse de los sindicatos porque no soy yo la llamada a decir vayan a restar derechos a los trabajadores, pero sí ponerle un tope. Ya han existido varios periodistas de investigación que han denunciado estos hechos en los sindicatos, en las empresas públicas. Yo creo que va a haber hecho un gran trabajo porque, por decirle algo, en una empresa pública en particular, un sindicato duplica o triplica a veces sus ingresos eh, por estar en el sindicato, puede decidir quién va a estar en una gerencia o en otra, o en un cargo directivo o en otro, tienen poder de decisión. eh, y creo que eso entorpece el trabajo que debería existir en una empresa pública, ¿no? De lo que ha estado como secretaria anticorrupción, Abelén, ¿cuántas denuncias de posible corrupción ha recibido? Bueno, hemos recibido desde que está en vigencia el corruptómetro, que más o menos está 2 meses, algo así, hemos recibido 30 alertas ciudadanas, algunas corresponden al Ejecutivo, que es donde es mi competencia, otras responden a GATS. Lo que yo he hecho con los GATS, yo no puedo intervenir, es correr traslado correspondiente a la autoridad del GAT, a auditorías y a la máxima autoridad de un GAT, que en el caso de la alcaldía el señor alcalde. Y en el caso del Ejecutivo, justamente donde las alertas que yo he recibido han sido en los sectores estratégicos particulares de los que ya acabamos de conversar, ¿no? Y directamente a procesos de contratación en particular, algunos de ellos que no se habían suscrito o consumado, y ahí hemos podido trabajar, como le comentaba, y algunos otros donde ya estaban suscritos o firmados y no, digamos, nuestra competencia termina. Pero debo comentarle que en los que no se habían consumado y que tenían mi competencia, es decir, del Ejecutivo en algunos casos, sí se ha podido como corregir las alertas que nos dan los ciudadanos. De hecho, en esta aplicación, y me encanta decirlo esto, me permite darle un seguimiento. El ciudadano se entera cuando yo recibo la alerta, cuando corro traslado a la autoridad, cuando solicito información y le voy poniendo en conocimiento del ciudadano. Creo que eso es parte de un derecho ciudadano cuando uno solicita algo de la autoridad a tener precisamente esos avances claros, ¿no? Con esto podríamos afirmar que se han evitado casos de corrupción o que iban a ser casos de corrupción. Yo creo que sí, sobre todo en contratación pública, que es donde está el grosso del tema. De hecho, nosotros intervenimos con un PCR anticorrupción en la empresa pública del agua, que es una de las empresas públicas que trabajan en temas del fenómeno del niño, sobre todo en esta época, haciendo los desasolves en los ríos, y ellos están por ejecutar un presupuesto importante que se les asignó precisamente para contratación de maquinaria, etcétera, para los desasolves, y nosotros les apoyamos con este PCR anticorrupción, determinamos 11 alertas donde podrían haber presuntos riesgos y cómo mitigarlos. Entonces, parte de que se utilicen bien esos recursos, que se generen ahorros, ya me comentaba el gerente general de la empresa la semana anterior que me reuní con él entregándole el producto definitivo, que ya en ciertos procesos de contratación han logrado hacer ahorros importantes de dinero. Eso es parte de ese trabajo en prevención que no se va en corrupción, en coimas, en sobornos, en sobreprecios, sino que queda en las arcas fiscales para continuar trabajando por los ciudadanos. Importante, amigos, 7:36 conversamos con la secretaria anticorrupción Ana Belén Cordero. Hablando de temas de corrupción, usted mencionaba de los procesos que muchas veces son engorrosos, burocráticos, y mientras más burocracia existe, más posibilidades hay de que exista corrupción. La pregunta es, ¿por qué no mejorar esos procesos? ¿Qué se ha hecho en ese sentido para destrabar los procesos, para que no exista tanta burocracia? Sí, buena pregunta. De hecho, un trabajo que llevó adelante el CERCOP, digamos así, cuando estuvo al mando María Sara Gijón, fue el catálogo, la catalogación de ciertos productos que son comprados por distintas entidades del sector público, sobre todo el catálogo de medicinas, que permite, digamos, catalogar determinado bien, o sobre todo servicio o insumos que van a ser comprados y que respondan a valores o a precios de mercado, ya hay contempladas determinadas ganancias en función del volumen, en función del sector donde se requiere, etcétera. Y eso permite que cuando hayan futuros procesos de contratación pública no se especule con los precios. Le comento que tuve yo la alerta, no solo ciudadana, sino también de un medio de comunicación, eh,
de ciertos productos o ciertos insumos médicos que se estaban comprando en el Hospital de Bahía, por ejemplo. Y me comentaban en esta alerta ciudadana que los insumos médicos que se compraban en particular para Manabí, Bahía, Pedernales y Portoviejo eran los mismos insumos médicos, pero el proveedor les cobraba diferentes valores por los mismos insumos médicos. Entonces yo le pregunté a la persona y le dije, bueno, pero esta diferencia de precios será por el transporte. No, eran unas diferencias enormes. Eso impide, el catálogo que hace el CERCOP impide que sucesos como este que acabo de comentarle hace un momento ocurran. Entonces, se han hecho y se han llevado adelante procesos precisamente para prevenir la corrupción. Y yo aquí quiero plantear un tema adicional a la ciudadanía que nos escucha ahora que está por instalarse la próxima Asamblea Nacional. Hay un tema que ocurre que es el tema de la extorsión, ¿no? Es una de las tipologías del delito de corrupción y está tipificado en el Código Penal. Sin embargo, cuando un funcionario es extorsionado o cuando un funcionario extorsiona, ¿no? Porque es de dos vías. Por ponerle un ejemplo, un ciudadano, un proveedor requiere un pago, ¿verdad? Un pago lícito, por supuesto. Eh, y para pagarle, yo le solicito o le pido una dádiva, un favor para cumplir con mi obligación, ¿verdad? Y en muchos casos, puede ser, porque así sucede, el proveedor accede a esa dádiva, a ese pedido, a esa tentativa de delito, digamos así, ¿no? Y en este país está sancionado y está penado tanto el que entrega la coima como el que recibe la coima, ¿verdad? Y eso impide que el que entrega la coima, el que es extorsionado, pueda hacer una denuncia, pueda ir a la justicia o a los entes en general o a la propia prensa y denunciarlo, ¿verdad? Porque también va a ser sancionado. Entonces, yo creo que parte de ese trabajo que tiene que llevar la Asamblea Nacional en muchos temas que son medulares y claves, pero el tema corrupción es el segundo tema más importante no solo en la mente de las personas, sino para el país, es trabajar en lucha anticorrupción y creo que permitir que el extorsionado ponga una denuncia o deje de ser investigado por poner una denuncia, por colaborar con la justicia, podría permitir que se persigan a quienes extorsionan a los ciudadanos o a los funcionarios públicos en general. Eso en cuanto a contratos, gestión de cargos públicos, que también se conoce, a veces se pide dinero, en fin, la corrupción, claro, nos deja sin dinero y eso debería preocuparnos. Gracias, Ana Belén Cordero, secretaria de Política Pública Anticorrupción, por estar con nosotros y contarnos lo que ha hecho en estos meses como secretaria. ¿Algún mensaje final para nuestros amigos oyentes? Nada, despedirme de todos, agradecerles por este tiempo que, bueno, que he estado tanto en la Asamblea Nacional como al frente de la Secretaría Anticorrupción. Este trabajo ha sido arduo, pero yo creo que necesario por y para los ecuatorianos. Y un gusto a todos. Buenos días.